Bienvenidos a Armas para lo Fantástico, un viaje por la cartografía de la improvisación teatral. Hoy hacemos una parada en el camino para explorar la comedia improvisada, el arte de provocar la risa. Hoy exploraremos la capacidad de la improvisación de encontrarse con el humor, el absurdo y la carcajada. Exploraremos cuáles son los mecanismos, muchos de ellos heredados de otras disciplinas, que nos ayudan a entender qué nos hace reír, cómo creamos humor y qué herramientas tenemos a nuestra disposición para crear el ecosistema propicio donde éste aparezca de forma natural e inevitable. Y para eso tenemos la suerte de contar con una persona que respira y vive la comedia desde hace años, monologuista, improvisador y docente de ambas disciplinas. Un regalazo poder tenerlo aquí para explorar este territorio. El gran Rich Oliver. Bienvenido. ¿Qué tal, Richie? ¿Qué tal? Gracias por invitarme a charlar contigo con una cámara delante en vez de con una cerveza. Exacto. La podemos tener, es temprano para cerveza, pero si quieres libre Sí, eres de... es verdad, es de verdad. y nada, pues para mí es una suerte poder también hablar contigo porque eres compañero de compañía. Juntos exploramos prácticamente semanalmente y durante toda la temporada en la improvisación encima de un escenario. Y la verdad es que llevamos muchos años también haciéndolo y creo que es una cuestión, una conversación interesante también para ver y a lo mejor poner conciencia en cuestiones que hacemos eh, de forma habitual Claro, sin darnos porque cuenta, hacemos ¿no? lo que hacemos, ¿no? De golpe es verdad que igual nos va saliendo, pero pocas veces lo analizamos así en profundidad, a ver qué descubrimos. Exacto, vamos a ver. Entonces, para mí me gusta comenzar estas conversaciones con el origen del superhéroe, en el sentido, de, ¿en qué momento te picó a ti Es muy la... cómico el origen del superhéroe. Exacto. A ver. Vamos, vamos a ver tu origen de superhéroe, Ah, pero en cuestión con la comedia. ¿Cuándo a ti te picó esta araña y qué te fascinó de ella? Y por wow. qué, ¿no? te sumergiste aquí. Hostia, qué buena pregunta. La tengo clara, ¿eh? En Woody Allen. Woody Allen. ¿Vale? Luego me enteré de cosas que hizo que no me gustaron, pero lo que sí, Woody Allen, él me hacía reír y a la vez me hacía entender cosas del comportamiento humano o de sufrimiento, como la ansiedad que tiene, que yo tenía mucha, y sus conflictos con las relaciones, sus conflictos consigo mismo. Y entonces era el hecho de poder reír y a la vez de hacer ah, entiendo algo, no estoy solo, que, que me sanaba. Entonces, fue una cosa más de poder aliviar sufrimiento y luego inconscientemente decir, es por la risa que estoy aliviando el sufrimiento, pero sí. Y luego creo que el hecho de poder como aprender, entender cosas de la vida a través de la risa, también ha sido el camino que más me ha fascinado. Es como al final la risa es como una autopista con cuatro raíles y no hay tráfico, ¿no? Esto lo decía un profe de Meissner, Javier, que dices o sea, escuchas la verdad, pero cuatro raíles, no hay tráfico, va mucho más rápido y directo al corazón y em, entiendes sin palabras cosas más profundas, no sé. Qué guay, me mola mucho este punto de, claro, como una liberación de cierta tensión interna. También, ¿no? Lo que estás Sí. comentando tú, de encontrar en esa comedia una liberación de cierta tensión interna y Total. está muy guay. Claro, que luego vas estudiando en plan herramientas de comedia, cómo provocarla de forma, ¿no? Aposta. Una de las teorías es la de la tensión y la distensión. Creo Ujú. tensión en el público, ya sea tensión emocional, ya sea porque les hablas y están allí, la gente les está mirando, cualquier tipo de tensión, o en impro. Hay una tensión innata que es, esta gente lo está improvisando, ¿cómo es posible? Ay, ay, ay. A la mínima que les das algo de liberar tensión, se ríen. Y Ujú. saber esa teoría te convierte en un gran manipulador y a la vez, pues, en gran cómico, claro. Es muy guay.
Van saliendo aquí pequeños hilillos que es como que guay, qué Sí, sí, maravilla. yo voy tirando de a la que dices algo y yo Sí, sí, ya. sí, pero ya es como, uy, me gusta lo que va apareciendo porque es verdad que, bueno, esta capacidad de lo que dices tú, porque tú entiendo que luego hiciste un camino hacia el monólogo, desde un lugar muy de construcción de la comedia. Hoy quiero un poco hacer esta distinción sobre cómo nosotros heredamos en la impro muchos recursos, conscientes o inconscientemente, de un montón de disciplinas, pero es verdad que tendemos a encontrarnos muchas veces más con la risa, pero me gustaría explorar contigo un poco tu camino también como monologuista a la hora de construir de forma premeditada la risa, ¿no? Porque los monólogos es que es otra disciplina que no tiene nada que ver con la impro, que a mí me parece súper compleja y me gustaría un poco que nos contaras tu experiencia por ahí, qué tesoros encontraste. Mm. Em, bueno, claro, la construcción, como dices, de un edificio. Entonces, estás solo, primero contigo mismo, con tus propios demonios, con tus conflictos, con tus tensiones, y a la vez quieres hacer reír. Por un lado, tus propias tensiones no te hacen nada de gracia, porque son motivos de sufrimiento y en mi caso quería evadirme de ellas, quería no enfrentarme a ellas. Con lo cual dices, la comedia, que también es una cosa que anestesia mucho, pues voy a entretener, no sé. En mi caso empecé con el tema del humor negro. Inconscientemente fue porque quería impresionar a los otros cómicos, ¿sabes? Es como más elitista, no es para todo el mundo. Y si logras hacer reír con un tema que es controvertido, sientes que tu chiste entonces tiene que ser mejor, porque tiene más mérito hacer reír de esa manera. Luego me encontré que con el público real, me refiero al público de bar, normal y corriente, pues no hacía tanta gracia esto. Siempre hay alguna persona que le gusta, pero por lo general no, ofende. Entonces intenté tirarme al humor blanco, pero el humor blanco tampoco resonaba conmigo. Total, hasta que no encontré, no acepté de hablar de mis tensiones y mis conflictos, no empecé a conectar un poco con eso que es lo de la voz, tu propia voz. Que está la voz como artista, la voz cómica, e ir viendo cómo se mezclaba esto, ¿no? Pero primero, ¿qué necesito expresar? Y ahí es como, lo descubrí como 3 o 4 años después de haber empezado. Pero este es el inicio, debería haber sido este. ¿Yo qué quiero decir? ¿Qué preguntas tengo? ¿Qué me preocupa y cómo lo quiero explorar? ¿Cuál es mi medio? Vale, la comedia, pero ¿qué quiero explorar? Y entonces si haces esto de hacerte tus preguntas, de alguna manera también invitas al público a hacerse las preguntas, eh, están ahí reflejándose en tu camino y ensayando sus propias vidas. Si encima les hace reír, pues eso, pues mejor. Pero hasta que no priorice el contenido por encima de el hacer reír, no me sentí fuerte en eso, en mi camino como monologuista. Hombre, está guay esta parte que dices de esta fase de tratar de jugar no toco mis cuestiones, no toco mis cosas, hago humor, lo construyo con lo que dices, humor negro, humor blanco, tal, hasta que al final dices, no, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna forma me mueve a mí para empezar a, a sintonizarte? Y yo quiero entiendo también con cosas que luego al final te hacen más gracia también a ti, de alguna cuestión. Sí, sí, sí. Te hacen más gracia, te hacen que, que quieras seguir más tiempo haciéndolo. Porque lo otro, al final bueno, es una artesanía que requiere de tiempo, de años, perfeccionar la artesanía de hacer chistes. Eh, y no sé, hay etapas, según cómo estás en la vida. A veces necesitas evadirte y hacer cualquier cosa y a veces necesitas conectar. Pero creo que el camino que te hará seguir tiempo es el camino hacia la conexión
que no el de la anestesia. Vale, mola mucho esto, está como más conectado también un poco con tu propio propósito, ¿no? De hacer que es lo que dices tú, que es verdad que algo sostenido en el tiempo, exacto, conecta. A mí me gusta por eso mucho las perspectivas que tienes tú habitualmente de tus talleres, sobre todo de monólogo, de usar tus propias vivencias, tus propias anécdotas que ya le cuentas a tus amigos, que ya tienes una forma de contar. Las cuestiones es como que el contenido ya está. No te vuelvas muy loco buscando temas y cosas y recovecos cuando de partida ya tu propia vida es, es una comedia si la estás contando como tal, ¿no? Es una comedia, es un drama, así es todo el rato, todas nuestras vidas, según el punto de vista que le metamos. Pero es Ujú. lo mismo. Hay a veces que es como alumnos y alumnas que me dicen, buah, pero esto no es cómico. Yo, bueno, dale tiempo, ¿no? O depende del enfoque. O sea, todo en potencia es cómico. Y, pues he trabajado con gente que se le ha muerto su pareja, gente que ha tenido mil enfermedades, gente que, bueno, las mil desgracias. Bueno, he llorado de la risa. Mm. Entonces, no porque sea un hijo de puta y un sádico que me haga gracia esto, no es gracioso, pero puede llegar a serlo. Y es precioso ver cómo al principio decían esto es imposible. Y luego, cuando escuchan la risa, eh, empodera un montón. Porque ya no eres una víctima. Tú decides qué hacer con el dolor, cómo te lo tomas, ¿no? Ese dicho, no sé, creo que es budista, ¿no? Lo de el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ujú. Tomarse las cosas con humor. ¿Y cómo También ha sobrevivido trabajas? tiempo, ¿eh? También, Claro. perdona. No, no, un poco para esto que estás comentando de trabajar, sobre todo ya más cuando eres formador de monólogo, ¿no? Que entiendo que tienes esta doble área de como docente. ¿Cómo trabajas con tus alumnos em, para precisamente eso, ¿no? Encontrar el humor y luego darle forma al humor? ¿Qué mecanismos crees tú que son los, digamos, como para alguien que no conozca mucho, digamos, el monólogo, cuáles son los mecanismos básicos como para entrarle a crear un poco humor desde ahí? Vale, yo trabajo mucho el storytelling, ¿no? Tus historias personales, cuál es tu dolor, cuáles tus puntos de vista de verdad, no para intentar hacer reír. Primero, ir a escarbar ahí, ir a descubrir eso. Que mucha gente, como tiene la prisa de hacer reír ya, eh, tiende a lo que creo que hará reír y entonces pierde ya su propio punto de vista. Es como, no, pero ¿tú de verdad crees esto? Entonces este chiste no cuenta. Y es como muy frustrante decir, joder, ahora que he aprendido a hacer un chiste no cuenta porque no es mi punto de vista. Es como, bueno, espérate, que será mucho más valioso, porque entonces serás único, ¿no? Entonces trabajo con, primero storytelling, entonces, lo que se llama escritura vertical, la vomitada, el borrador, cuenta la historia. Luego entre todas y todos le hacemos preguntas. Ay, esto me ha interesado, cuéntame más de aquí. Y así van viendo el dónde expandir, escritura diagonal. Añado un poco por aquí, me salgo por la tangente de aquí, porque están escuchando lo que interesa. Nos centramos solo en contenido. Y cuando ya tenemos todo ese material, que es realmente demasiado, hay un exceso increíble de material, es demasiado largo, es la escritura horizontal, que ahí sí que ya viene la artesanía de ir frase a frase, párrafo a párrafo, cómo traduzco esto que has dicho y decir lo mismo, pero en el idioma chiste. Tenemos ¿qué sucede con eso? Ahí hay un trabajo como de síntesis, es decir, ¿qué quiero decir realmente con esto? Y cómo lo traduzco en esta gramática que es la de premisa y remate, premisa y remate. Luego, pues hay unas sesiones de cómo hacer chistes, donde se ven muchas estructuras de premisa-remate, muchos recursos para girar en el remate, ¿no? Sorprender y hacer reír. Mm, pero ¿de dónde nace el material de ese chiste? De todo el contenido que hemos creado, de tu punto de vista, de tu emoción respecto a esto. Cuando tienes todo ese material ya también es mucho más fácil. Bueno, tienes toda la arena puesta y ya es más fácil con esa arena puesta hacer el castillo de arena.
Y esto es así como escritura horizontal. Esto requiere mucho tiempo, porque la escritura horizontal es, vale, de esta frase o de este párrafo, tienes que encontrar un chiste que sea bueno. ¿Cómo lo haces? La regla del 9. Tienes que escribir 10 chistes, 9 serán una mierda, uno estará seguramente obsceno. Y tienes que hacer esto con todo. Pues es un rato. Y cuando esto es material, ya es como, ahora ve a un micro abierto a probarlo, seguramente no todos serán buenos, también tendrás que quitar y editar. Y este trabajo tardamos hacerlo 3 meses, un trimestre. El primer círculo, el primer proceso de crear un primer bloque de 5 minutos. Me gusta Ah, mucho resumido. claro, pero este punto que dices de la escritura en vertical y luego el feedback que hacéis de también de mirada externa, de uy, esto es interesante. Ahí hay algo que es guay, que es potente, porque es verdad que al final nosotros, cualquier espectador, es un poco voyeur, en el sentido, y también decide qué es interesante y qué no es interesante, qué me suscita eso. Entonces me gusta mucho este primer punto de detectar, oye, qué es interesante y de qué no es interesante. Y luego a partir de ahí ya vamos buscando eh, la construcción de la comedia. Y luego esta otra parte que Sí, dices de la escritura en horizontal, de el trabajo que hay por detrás. claro, claro. ¿Y qué ibas a Es decir? sí, a mí me parece también muy importante esto porque del escuchar al público, pero es como cuando estás con un colega y estás contando una historia, nos pasa continuamente que nos interrumpimos, vas contando y es como, espera, pero espera, 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 pero esto que has dicho, no corras tanto, o sea, pon foco aquí, quiero saber más. Entonces, nos vamos interrumpiendo y nos hacemos preguntas y esa conversación, esa historia se va creando también porque nos van guiando con las preguntas que nos hacen. Con un monólogo no te van a interrumpir, con lo cual no puedes saberlo. Pero aquí tenemos la oportunidad de, esto sería el equivalente a las preguntas que te dirían, uy, 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 pero esto, pero esa persona, de dónde sale esta persona? Cuéntame más sobre tu madre, ¿sabes? Porque es un personajazo. Vale, pues estas informaciones, pues, por aquí voy a profundizar. Vale, qué guay. Y claro, a lo mejor también de alguna forma es otro pequeño motor el interés, ¿no? Y luego lo que estás comentando de la premisa y remate, ¿no? Puede estar relacionado, ¿no? Premisa es, uy, esto me resulta interesante, pongo mi atención en ello, y luego el remate me sorprende, ¿no? Entiendo que un poco las cuestiones pueden ir ahí a la hora de ir construyendo esta... Porque podría existir bloques de monólogo, no sé, tú sabrás más de esto, monologuistas, que no necesariamente están haciendo el beat de risa, 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 sino poder contar cosas que suscitan interés o tensión, ¿no? De la gente. Lo que hablamos antes también un poco del tema de la tensión, de estoy totalmente inmerso en esta movida que me estás contando. En stand-up comedy, sí que hay diferentes tipos de monologuistas y eso, está el storyteller, el que cuenta, el contador de historias, aún así mete chistes de forma sutil. Siempre buscan ir achistando el contenido, aunque puede ser que ya no la fórmula de hacer reír cada 15 segundos y esa estructura tan premisa, remate, ya no esté tan clara como antes, se disimula muchísimo mejor, pero siempre hay. Y sí que al final de la historia tiene que haber un gran, gran, gran remate. Es decir, te sigo en esta historia que no me está haciendo reír, pero es muy interesante y me tiene enganchado, pero la recompensa final entonces tiene que ser muy grande, una gran risa. Pero sí que siento que se valora muchísimo más el poder contar historias. Claro. Al final, si no, un poco el storytelling siempre está presente. Y en este salto que tú realizas un poco del monólogo, ¿no? Porque además es, digamos, que tú arrancas desde allí, cuando haces un poco el salto a la impro, ¿qué es lo que te sorprende del cambio de disciplina? ¿Qué encuentras en la impro que te da algo que el monólogo no te da? Bueno, no sé, cuéntanos un poco esta doble perspectiva que me parece muy interesante. Wow.
Es que son cosas. Bueno, la impro, como empecé, de la manera que empecé y me interesaba, tenía más relación para mí, con el sketch de comedia. Uy, Alan, ¿estás ahí? Si desaparece, no sé si me ha... Vale, ¿Lo fuiste? Bueno, am, para mí la conexión con la impro tenía más que ver con la comedia de sketch. Por el hecho de que hay personajes, hay situaciones, y sí, me interesaba mucho la comedia. Claro que del stand-up me llevaba pues los recursos cómicos, cómo hacer chistes, eh, pero lo que tenía que aprender era que no hiciera chistes el improvisador, sino que hicieran chistes los personajes. Y ahí vale, este personaje cómo piensa, cuál es su manera de comportarse, cuál es su punto de vista. No es el punto de vista de Richie. Y desde ahí sí que puede hacer chistes. Que no son chistes, o sea, para el personaje son cosas que dice desde el dolor, desde la verdad, muy en serio. De hecho, no hay cosa más graciosa que una persona que se tome muy en serio. Entonces, eh, eso es muy divertido. O sea, es buscar el drama y meterle más drama. ¿Sabes? Cuanto más drama y más pasado, más cómico. Entonces, eso también está bien. En plan, pero ¿cómo se hace para ser gracioso? No intentes ser gracioso, intenta ser dramático. ¿Sabes? Muchas emociones, tómate muy en serio. Si tú ves el mundo, si este personaje ve el mundo de esta manera, ¡buah! Pero de esta manera y de forma inflexible, y con mucha solemnidad, y con mucho, ¿sabes? Este personaje es ridículo, es absurdo, o sea, y lo como cualquier sostiene. persona, ¿eh? Que todos somos Sí. absurdos. Esto Entonces lo fue, comentaba Jonah, un poco que era la distancia entre lo ridículo y lo sublime. Cuanta más distancia había, como que más humor también existe, porque es verdad que alguien sosteniendo algo que es totalmente ridículo, desde una verdad súper intensa, claro, es péntico, es ridículo, ¿no? Y ahí se generan muchas tensiones, lo que comentábamos. claro, claro. Al final, no sé, siento que también recientemente estuve pensando y hablando con gente de la diferencia entre humor y comedia. Ujú. Em, Como que el humor puede ser más cerebral, más abstracto, más de eso, ¿no? Chiste, premisa, remate, la gramática. Y la comedia tiene algo de que, quizá más artístico, de se vive. Es este drama y este personaje que tal. Y sí que es verdad que luego necesitamos en la impro la lectura del equipo, de, vale, aquí hay un personaje dramático que se lo toma muy en serio. ¿Qué otro personaje también dramático, que también se toma las cosas en serio, puedo meter aquí para que la situación, que es conflictiva, sea cómica, haya esa tensión? Ujú. Y es ir diseñando de forma, ¿no? Como arquitectos, meter personajes de verdad, personajes con sus dramas, pero que chocan de forma ridícula, pero sufren. Todo el mundo sufre menos el público que ríe, ¿no? Y Claro. ahí hay, pues por ahí va la comedia. Mm. Me gusta mucho esta distinción, es verdad, porque entre monólogo, que es verdad que puede ser como mucho más, lo que dices tú, más cerebral, más de construcción, de diseño y tal, y es verdad que en la impro eh, nos entregamos a una propia situación. Entonces, sí, ahora vamos a explorar un poquito la comedia en la impro y nosotros también lo que has comentado como un grupo, porque al final no estás solo, no puedes construir tú solo el chiste y en muchas ocasiones nos encontramos la carcajada eh, sin haberla pretendido generar. Que están estas Total. dos pulsiones, ¿no? Dentro de la impro, y esto yo imagino que tú también con tus alumnos a veces lo debes de encontrar. Cuando ves que están buscando meter un chiste y cuando se permiten vivir el personaje y generar situaciones
eventualmente más cómicas, ¿no? Explorarnos un poquito por aquí. Hmm. Claro, no, es que yo les animo mucho a que no salgan a buscar nada de chistes. Entonces, bien, me hacen caso en general. Pero sí, se nota cuando el chiste viene de una ocurrencia, un juego de palabras. Eso ya son pequeñas red flags de que están tirando de eso. Am, y cuando hay algo prediseñado, acostumbra a aparecer la negación o el pero, que es como, no, no, no vamos por aquí porque yo tengo algo pensado que va a ser gracioso. Si siguen la regla de oro del sí y además, no se puede preparar nada, todo es sorpresa y ya está. También les digo que aunque todo es impro, tú te puedes comprometer, debes comprometerte con el personaje. Sales con uno y por mucho que luego salga otro proponiendo otra cosa, ¿sabes? Si tú sales con una fisicalidad de soy un sargento y no sé qué, no sé cuántos, pero no lo has dicho y alguien sale y dice bienvenidos a clase de yoga, bueno, tú ya has salido con la fisicalidad y la cosa de sargento, puedes seguir siendo un sargento en una clase de yoga, ¿sabes? Y no tienes por qué abandonar tu idea, entonces te comprometes con la idea, pero te recomprometes con lo que va sucediendo a cada momento. Y eso el público lo ve también y esta flexibilidad es lo que genera también tanta comedia. Que Pero si tú además, tienes una idea clara de comedia, la puedes mantener, siempre y cuando y sigas de, escuchando. de hecho es un poco recomendable, ¿no? Porque al final aparece cierta originalidad real. Sí, Tú naces con una propia idea, pero al chocar de repente con la propuesta del compañero y se genera una nueva cosa plausible, pero desde una perspectiva totalmente novedosa que tú de alguna forma no esperabas y genera una situación que lo que comentas de que desde aquí también vamos a descubrir, porque un poco con distinción del monólogo donde tú has construido el chiste y vas hacia un camino, nosotros en la impro estamos descubriendo la comedia, pero quizás lo que has comentado tú de casi por accidente, porque es como si nos dejamos llevar y nos creemos de verdad todo este personajes que van saliendo de repente, exacto, este militar, profesor de yoga, desde no sé qué, si mantenemos esa verdad, de forma inevitable va a aparecer la comedia y como espectadores total. esta mirada de algo totalmente absurdo, pero a la vez hipnótico y a la vez, ¿no? ¿Cuáles son las capas de comedia que crees que aparecen en la improvisación? Buah. O sea, empezando por esta que estábamos mencionando de eh, unir dos mundos, ¿no? Dos universos. Por ejemplo, el universo militar y el universo yoga. Dices, ¿cómo se puede unir esto? Es la misma pregunta que nos hacemos nosotros mientras lo estamos improvisando y es como, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y el público también se está haciendo, ¿cómo van a unir estos dos mundos? Solo el hecho de ver cómo se va construyendo, cómo se van poniendo las piezas del puzzle que no entendíamos, esto causa ya gracia. Que esto es un tipo de fórmula de chiste, el puzzle. En la premisa se ponen todas las piezas. El remate y se ponen todas las piezas y no se entiende. Y el público se queda como, ¿eh? Y en el remate pones la última pieza del puzzle y dices, ah, era esto, jaja. Por ejemplo, un chiste que tenía era el de cuando estaba Rajoy de presidente, es que decía en España, saber inglés te cierra las puertas. A nivel laboral, saber inglés te cierra las puertas. Y el público es como, ¿qué? No, ¿por qué? Decía, ya no puedes ser presidente de España. Ah, vale, ahora entiendo. Jaja, la última pieza del puzzle. Y esto en la impro, si se van montando estos dos universos, es que lo estás haciendo a la vez, sobre la marcha, mientras el público lo ve. Por eso se va riendo tanto en la impro. Cada vez que algo se esclarece, en plan, no sé dónde estamos, pero ahora estamos aquí, hay un jaja. Y es Ujú. por esto. Causa alivio el entender algo. Y, y luego lo de los dos universos, esto también es una fórmula muy de sketch, que es la de
misma música, diferente letra. Eh, es la música de militar, género militar, pero la letra de golpe es de contenido sobre yoga. Esta incongruencia de los dos mundos causa gracia. Entonces, esto en los sketches funciona un montón. No sé, en los Monty Python lo hacían un montón, ¿no? Las abuelas gángster, los futbolistas filósofos, un partido de fútbol que lo juegan Grecia contra Alemania, filósofos griegos contra alemanes. Eh, Esto es me, eso. me recuerda también al formato, bueno, la versión antigua que teníamos de spin-off, Serie Maniacs y esto que era Sí, precisamente chocar estos dos opuestos que generan sí. un universo totalmente nuevo y es la invitación a explorar, que de hecho funcionaba muy bien cuanto más alejados están. Por ejemplo, el concepto es, ¿no? Costureros y galaxia. Y de repente una especie de costureros que usan polvo de estrellas y están en unas cosas de ciencia ficción, pero son costureros. Entonces hay una especie de cotidianidad muy reconocible con un universo fantástico por explorar. Y esta conjunción es verdad que a mí me flipaba mucho porque era como, no sabemos qué vamos a encontrar, pero es como muy rico y tenemos estos dos campos semánticos, el mundo a lo mejor de la moda, las costuras, no sé qué, y el mundo de la ciencia ficción, seres galácticos, se genera un lugar potencial muy Y en el bueno. momento en que empiezas a usar las cosas y el público identifica lo que estás haciendo, como, vale, moda y galaxia. En vez de la Vía Láctea, que es la pasarela láctea. Uh-huh, ¿Sabes? O sea, empiezas a unir cositas y ya es jaja, jaja. uh-huh. Sí, 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 sí. Esto, Está, esto se usa mucho en los sketches, la recontextualización, ¿no? Pillar este contexto y ponerlo en otro contexto. uh-huh. Exacto, No sé. bueno, al final yo creo que también es un motor dentro de la impro, de a veces, muchas veces generar contrastes, ¿no? Generar choques para, para descubrir qué nuevo material sale de ahí, eh, Claro, que, claro. que nos permite construir, y bueno, para mí es un poco el punto de generar cierta originalidad, porque es más imprevisible, ¿no? Muchas veces si vas al siguiente paso lógico, incluso una escena, si constantemente simplemente ir al siguiente paso lógico, el público va a estar un poco, bueno, es predecible, predecible, predecible. Lo que dices tú, la tensión que se genera cuando aparece algo eh, que rompe, ¿no? Un poco los esquemas. Si quieres, vamos a enfocarnos, si quieres, un poco a la escena improvisada, ¿no? Como unidad Ujú. didáctica. ¿Cómo para ti aparece la comedia en una buena escena, ¿no? Bien construida, donde luego aparecerá algo? ¿Verdad? ¿Qué elementos ves tú que hacen que las escenas tengan este eh, punto cómico, ¿no? Que aparezca el humor? Am, a mí me ayudó mucho, me flipó mucho la manera de entender el tema este del jueguecito, ¿no? El juego cómico en la impro, que bebe mucho de esto de Estados Unidos, del UCB, Upright Citizen Brigade y todo esto. Y, y creo que lo aprendí por primera vez en un libro que se llama Pirate Robot Ninja. Y la cosa es así, o sea, como la fórmula es empezar con una base de realidad, personajes reconocibles, no se intenta ser gracioso, lo que decíamos, este personaje es un personaje de verdad con su punto de vista tridimensional, en un espacio que comprendemos, otro personaje, hasta que aparece algo, un conflicto o algo inusual de su comportamiento o algo inusual de ese mundo. Hay algo inusual. Ese algo inusual hay que acusarlo, se reacciona. Esto es de, wow, ¿qué está pasando? Es la primera cosa absurda, se enmarca. Y allí es darle más
vamos a escalar esa cosa absurda. Ese escalar la cosa absurda es el jueguecito, ¿no? Es es lo que el público quiere más. El público ha identificado un patrón, dame más de esto. Y cada vez que le das, ja, ja, ja. Y eso puede ser cualquier cosa. Puede ser que sea desde el comportamiento, lo que decíamos, desde un gesto, desde un tic, desde algo del mundo, eh, pero es potenciarlo hasta que llega a un punto tan, 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 tan absurdo que lo mejor es ya editar, acabar en alto. O llega a un punto tan, tan emocional, cerrar, ¿no? Eh, Esto suena muy formulaico, ¿no? Y quizá lo es, pero es como la manera más fácil que lo he podido entender. Y yo creo que ¿Cómo lo sí que ves tú, Alan? es totalmente bajo mi experiencia, pero para mí es una cuestión también muy energética. Para mí es un ciclo y un flujo de que creo que debe de estar muy interiorizado en nosotros, pero incluso en cualquier otra actividad. Para mí como que estos patrones, estos ciclos existen. Y lo que estás diciendo tú para mí es construir un cotidiano eh, totalmente entendible, visible, que haga que la gente entienda, ah, vale, son dos panaderos que tienen su tienda y están eh, preparando toda la hornada del día. Una vez que está hecho ese cotidiano, ¿no? Es verdad que cuando aparece de repente este primer inusual, esta cosa inusual, y esto se detecta mucho cuando damos formación, cuando pasan trenes y los alumnos no lo han pillado. Es como, tío, si ahí había una movida buenísima y no la habéis capturado porque estáis Sí. todavía pues más pendientes de otras cosas, estáis como con miedo y van pasando pequeñas oportunidades y no lo pillan. Pero lo que dices tú, una vez que lo pillas, escalar eso, Que escalar, no se escalar. escaparían estas oportunidades si siguieran con el sí y. Exacto, exacto, acepto lo que has dicho Claro. tú. A mí yo siempre pongo un ejemplo muy gracioso que en una escena con unos alumnos alguien le tiraba un vaso de agua a la cara al otro y el otro le cae el agua y tarda unos segundos en reaccionar. Y pretendiendo conseguir la escena normal y fue como, ey, parar un momento, esta cosa de que te tiren un vaso a la cara y tardes 2, 3 segundos en reaccionar, esto es maravilloso. Es aceptar eso. Y si esto es verdad, ¿qué más es verdad? Y si este señor reacciona tarde y mal a todo en la vida, ¿qué más cosas pueden pasar, no? ¿Cómo son sus relaciones? Cómo es en el trabajo? ¿Cómo es? Y ahí ya es como exploremos todo esto que ha Esto es sucedido, ¿no? maravilloso. Esta es la clave de la impro, ¿sabes? No, no vamos a tomar esto como un error de lo ha hecho mal porque ha reaccionado dos segundos tarde, ¿sabes? Si el improvisador que le llega a tirarle el agua piensa, joder, vaya mierda de compañero que no tal, si en vez de esto piensa, guau, siempre, todos con el chip de, no, todos mis compañeros son genios, genias, cómicas, poetas maravillosas. Todo lo que hacen es oro, todo lo que dicen es oro. Si tarda 2 segundos en reaccionar y yo estoy pensando, esto es maravilloso, ¿por qué es maravilloso? Ah, porque este es un mundo donde, o este es un personaje que tarda siempre segundos en reaccionar. Como has dicho, si esto es verdad, ¿qué más es verdad? Lo conviertes en un pedazo de sketch que nunca nadie podría haber pensado y solo es porque se sucede en una improvisación que aparece. Exacto. Tan importante esto de decir, estoy rodeado de gente Y de buenas artistas ideas, maravillosos, aunque ¿no? lo sean o no lo sean. Y si lo pienso, exacto, si pienso que todo es una idea maravillosa, la probabilidad de que se convierta en una idea maravillosa, pues aumenta mucho. Y también qué descanso cerebral este punto, ¿no? Porque muchas veces ves a los alumnos o ves a los compañeros o ves a gente en el escenario sufriendo un montón por a ver dónde, cómo creo la... Y es como, tío, si es que están sucediendo todo el rato Sí, cosas buenísimas. Y yo creo que hay un clic en los improvisadores cuando de repente entienden esto. Yo al menos lo sentí en mí, en plan de, sé 100% seguro que va a suceder algo. Entre que no estoy solo, entre que hay compañero y tal, es como, van a suceder cosas buenísimas. Y este clic es como muy liberador a nivel total. de...
Claro, claro, en vez de la presión de tengo que ser ingenioso, si me tienen que ocurrir ideas y estar en el futuro, si en vez de eso es un me relajo, lo único que tengo que hacer es respirar y observar y reaccionar a lo que ya hay, pues ya no hay presión de que yo debo hacer algo. Yo no tengo que hacer nada, solo tengo que estar receptivo. Y es un, sí, sí, es un cambio de chip importantísimo. Es lo del, para improvisar, es como conducir mirando el retrovisor. Es lo que Ujú. volvemos a diferentes maneras de decir lo mismo. Eh, no puedo avanzar sin saber lo que acaba de pasar. Claro, y exacto, y lo que acaba de Si ignoro pasar, lo que acaba de pasar, claro. ya no. Esto es una cosa que se discierne muy bien porque es un poco el tema de lo que decíamos de la verdad escénica, ¿no? Algo que ha sucedido. Y a veces a nosotros nos pasa en el escenario, que si de repente tú y yo salimos y estamos ahí, de repente nos quedamos en blanco y hacemos un suspiro, eso, Sí, ahí hay algo. eso sí. Y mola cuando con tu grupo de compañeros empiezas a entender y lo que dices tú, ah, aquí hay un jueguecito, vamos Sí, a, a explorarlo. Y a veces te da más, sí. a veces te da menos, a veces no este punto. Total. Y siento como que en mi punto sigo cada día teniendo que entrenar esta confianza y este desapego con mis propias ideas, con mi cosa de no empujar la comedia, sino realmente dejarla, encontrarla y dejarla aparecer. Está ahí, está ahí. Sí, sigue siendo un camino de, bueno, es una práctica y hay días que la práctica es mejor y hay días que la práctica es peor. Pero en esencia esa es sí, sí, es la Mm. visión y la filosofía que comparto, predico e intento practicar. Sí, y Y no siempre que, se consigue, pero en el claro, camino estamos. pero yo creo que sí que es exacto, se percibe cuando estás más en ese mood. Entonces, un poco hablando de la escena improvisada que decíamos, como este ciclo, este despegue, cuando encontramos ese primer inusual, ese jueguecito, es la invitación, ¿no? Este es el viaje de esta escena, Mm, no sabemos qué nos vamos a encontrar, pero nos entregamos a ello, exploramos, escalamos, 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 y luego también qué importante el saber cuándo cerrar, ¿no? Porque aquí también lo vemos sí, muchas veces una escena que a lo mejor ha funcionado súper guay y de repente empieza a languidecer eso, empieza ahí a... Y la gente total, no se va del escenario, o la gente... Y qué importancia esta del saber total. cerrar. Súper importante, tío. Y esta es una de las cosas de las diferencias que he visto desde Chicago a lo que acostumbramos a practicar aquí. Aquí acostumbramos a que la escena se cierre de forma, eh, bueno, pues con un cierre con sentido porque termina, porque la terminamos desde dentro y hay que irnos. O porque el técnico nos hace así y lo cierra, o alguien entra, pero acostumbramos a tardar. Claro, en Chicago, los tipos de ediciones, que es que todas las personas que estamos podemos editar, y no tiene por qué ser la persona que edita la que empieza la siguiente historia, ¿sabes? Que aquí se edita quien empieza la siguiente historia, así es como lo hacemos nosotros. Ujú. Y a veces es como, bueno, no tengo la siguiente historia, así que no puedo editar ahora porque no tengo nada. Mientras que allí es quien vea que es el final, edita. Luego, la responsabilidad de empezar es de todos, la responsabilidad de editar es de todos. Con lo cual, sí es mucho más fino decir, este es el final. O también de esta edición de tocar e intercambiar, que es como fácil para escalar, escalar, escalar el conflicto y seguir potenciando el absurdo. Creo que algunos de los recursos de edición de ahí potencian la comedia, ¿sabes? Pero es que a ellos les interesa más la comedia improvisada que la impro teatral o la impro más narrativa. También son dos cosas diferentes. Claro. Claro, que ellos trabajan casi un poco lo que estabas diciendo tú, más casi una especie de mentalidad más de sketch que no de una especie de storytelling, viaje de personajes, arcos, que a lo mejor nosotros estamos un poquito más en ese mood. Y... y- Sí. No es tan común el viaje del héroe, es más.
más sitcom, más sketch, que también hay viaje del héroe, también hay historias, por supuesto, ¿eh? No, no querría generalizar, bueno, pero generalizando, eh, sí que vi más eso, pero hay de todo, claro. Y con esta conciencia entonces del saber cerrar, porque claro, aquí yo me planteo la duda, si un montón de gente puede cerrar en cualquier momento, hay momentos en los que se cierra bien o te puedes equivocar a la hora de cerrar. ¿Es un impulso? ¿Qué es? Ahí está, ahí cuando estás con el sombrero de editor, y sí me precipito. Y estamos todos ahí como... pero siempre el chip es el de mejor cerrar una escena en alto y que se queden con ganas de más, Ujú. porque siempre se pueden recuperar esos personajes más adelante, que no dejarla morir, ¿sabes? Dejarla morir no. Pero bueno, esto también libera mucho a... Cuando estás dentro, tú actúas como si esa escena tuviera que durar 3000 años. No importa, tú vas a seguir. Y desde fuera estás en plan, ¿cómo hago para ser lo más efectivo y en alto? Teóricamente se potencia. Pero me gusta bien esta distinción de, porque yo un poco con el trabajo también con este viaje por la cartografía de la impro, me enfoco mucho en qué decisiones podemos tomar nosotros como improvisadores en el escenario, ¿no? Y tanto cuando estamos dentro jugando, interpretando, o como cuando estamos fuera mirando. Al final es un poco esta fuerza de qué decisiones realmente puedo tomar yo. Y con este punto de cerrar una escena, claro, tenemos estos dos lugares. Yo la puedo cerrar o no cerrar desde dentro, o estoy desde fuera, porque a veces el técnico, lo que has comentado, el técnico es un improvisador más. Muchas veces el técnico hace un fundido a negro en el momento exacto y nosotros es algo que creo que experimentamos muy a menudo, que cuando Eliseo cierra en el momento siempre hay un aplauso, hay una reacción del público porque es que ha sido un timing perfecto. Ahora luego nos meteremos en el timing porque creo que es un concepto también guay. Pero entonces, un Sí. poco para tu percepción, esta responsabilidad de a veces cerrar, tú estás dentro de la escena y la cierras, versus yo estoy viendo una escena de mis compañeros y decido cerrarla, ¿no? ¿Qué dos puntos crees que o decisiones podemos tomar o percibir? Claro, es que si tú estás en una compañía que pues tienes hay una técnica y os leéis muy bien, pues claro que pum, 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 y estás ahí y dices, esto va a ser el final desde dentro. Pero ¿qué pasa? Si bum, 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 esto es el final y no se edita. Claro, esos personajes en la vida real siguen viviendo, ¿sabes? Es como, mm, pues lo ideal es que se edite con un oscuro, que te editen desde fuera, que lean como lo has leído tú. Y sí, como todo el mundo ya va conociendo que estamos subiendo a un clímax, aquí tierra, hay un chimpum. Pero y también O está... simplemente el público hace la risa más fuerte. Ujú. La risa más fuerte del público es el chimpum, Y te aunque no marca, se ¿no? solucione necesariamente narrativamente. Pero aquí son las diferencias de dónde pones el foco. Esta improvisación es más teatral y va a tener un sentido, o estamos haciendo un formato largo donde lo que premia es el jueguecito y la comedia. Según lo que estás buscando, el tipo de edición también será diferente. ¿Cuándo hay que editar? Pues depende de lo que busques. Sí, sí, sí. Y a veces estas sensaciones dentro, porque se puede hacer, digamos, con el propio diálogo, una entonación ¡pam! Y como que cierras ya sabes, como cabrones, si hay un técnico, cabrón, acaba de soltar esta frase para que se cierre, sino Sí, que alguien me dice, tenemos esta modulación energética, ¿no? Para, ¡pum!, cerrar. Yo creo que habría diferentes elementos, lo que has comentado tú, de que se pueden cerrar, pero me gusta también mucho esta idea de cuando se ha dicho eso, no se ha cerrado y esos personajes siguen viviendo allí. ¿Qué sucede en ese ¿qué instante? pasa? ¿Cómo lo juegas? Esto es una cosa que puede pasar. De hecho, a veces en las clases, pues eso, las alumnas, alumnos están ahí como, pu, 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 pu. Claramente era un final y no les han editado, porque practicamos eso, que tienen el poder de editar y no se han editado. Y hacen como un, ya está, ¿eh?
Pero ya está aquí, ¿no? O sea, estas personas siguen viviendo de verdad aquí. ¿Cómo siguen? No te han editado, tú sigues. O ese personaje ha decidido irse, pero no Ujú. se ha acabado la escena. El personaje con el que estabas se ha ido, tú sigues aquí en el comedor. ¿Qué harías? Esto, Porque es que no te han editado. Es una putada. Y entonces también aprendemos como, vale, eh, había que editar, pero si no editan, claro, pero también, claro, exacto, es una oportunidad para... Y yo creo que ahí volvemos un poco al nuevo ciclo de que hay que crear algo, pero es muy guay. Eso es verdad que pasa muchas veces con los alumnos, de que uno se va a ir como de la escena, pero cree que tiene que volver. Y hay veces que hacen esta cosa de, me voy pero no me voy. Y es como, tío, si tu personaje te ya, está diciendo, me piro, pírate y deja al otro solo, no pasa absolutamente nada. Cuando cogen esta distinción también de poder hacer esto, es muy guay, porque también das la oportunidad de, ¿y ahora qué hace este personaje solo? ¿Cómo cierra la escena? sí, sí, Solo, ¿cómo hace ese chimpún? Pero mola mucho ya. estos puntos, sí, sí. Pasa esto, escenas que se alargan, es como si tu personaje quería irse. Vete, claro, no hay ningún problema. No, es que no le quería dejar solo porque eso hubiera terminado. Hay escenas que duran un minuto, hay escenas que pueden durar 15. Eh, y aprender a encontrar los finales que requiere cada escena es parte del trabajo. Exacto, y que O desde podría ser un fuera. nuevo Había que inicio. editar antes y no lo has hecho. Es que no quería, estaban improvisando y no quería interrumpirles. Les haces un favor. Sí, sí. Estamos al servicio de la historia. Pero es verdad que esas cosas que ya aparecen en escena son muy, muy divertidas muchas veces. Ver a los improvisadores sufrir es muy, muy divertido. Sí, Que luego vamos a hablar de esto también porque es un poco todo el rollo tema meta que creo que es muy interesante. Pero un poco para cerrar esta idea de esta exploración de la escena improvisada, ahora hemos estado hablando de este bloque, pero puede darse el caso de repente hacer una propuesta de formato en el que todo es una escena. Me refiero, por ejemplo, sí, nosotros cuando hicimos la amenaza, todo sí. sucedía en un mismo lugar, sin cortes, tiempo real, Claro. pero es verdad que internamente sí que existen escenas. Esto pasa en el cine, ¿no? Como 12 hombres sin piedad o películas en las que aparentemente es toda una secuencia, pero es verdad que hay microsecuencias o microescenas. Claro. Es lo que decíamos de este ciclo. Hay ciclos dentro Sí, de esto. Creo que es una claro. oportunidad interesante Ya, aquí cómo hacer esas transiciones. ¿Cómo lo ves? al final la escena la da, pues los ciclos estos de escenas los dan los conflictos, que pueden ser con uno mismo, con otro personaje, con varios personajes, con algo más universal, pues la amenaza a algo que está a punto de matar. Entonces este personaje se va, aparece otro, pues esto es otra escena. Ujú. No ha habido un corte, pero esas son las transiciones. Ahora hay tres, ahora hay uno, ahora hay dos, ahora ya están los cinco. eh, Ahora es oscuro y solo se escucha algo. Ahora, o sea, aunque sea la misma línea temporal, el crear diferentes ritmos, ahora es todo más rápido, se precipita, ahora es más pausado. Esto también le va dando al público las transiciones de que son diferentes escenas. Claro, exacto, de que van sucediendo cosas y que está viendo este viaje. Claro, yo creo que es un muy buen ejercicio también para hacer a veces con los alumnos. El, Sí, el exacto es hacer estas escenas, ¿no? De más largas y que respiren entradas y salidas y es un muy buen recurso para sentirse cómodo muchas veces sí, en eso y percibir, ¿no? Porque al final hay una cuestión de que ahora estamos haciendo un ejercicio muy intelectual de tratar de limitar, pero es verdad que cuando estás en este, tienes que ir percibiendo estas cosas, acostumbrar al cuerpo a sentir cuando algo se ha acabado y es, vale, pues ya está. Mi lugar claro. aquí ya ha finalizado, ¿no? Sí, sí, este es un aprendizaje, ¿eh? Porque también hay la cosa de, me gusta estar en el escenario, me gusta estar en escena. Ya, pero te tienes que ir. Ahora te tienes que ir. O sea, lo que pide la historia es que no o no tienes que entrar. O sea, esto también es una pregunta, ¿no? Que en la práctica, pues supongo que vamos mejorando todos, pero ¿ahora me necesitan o son mis ganas de entrar? Ujú.
no, si no me necesitan, no entro. Eso Pero bueno, eso es una cuestión que o es entro de curiosa. secundario, los personajes secundarios, qué importantes que son. Mm, Entro, pero solo voy a dar colores, pero no voy a robar foco. Solo para eso, soltar tensión y que haya un poco de jiji, pero luego vuelvo a salir. mm. Totalmente. A mí, Secundarios, claro, los secundarios también hacen avanzar la trama o la expanden, son muy importantes para la historia, mientras que quizá el protagónico es el que está ahí solo reaccionando y viviendo y recibiéndolo es el todo. como canalizador del público, pero sí. Sí, sí, sí. Hay mucho de Eh, dramaturgia, o sea, la impro, joder, vaya tela, como gimnasio, como disciplina que pues tienes que entrenar interpretación, dramaturgia, direcciones, o sea, ya lo sabemos, pero qué fuerte. sí, ya te digo que para mí todo este viaje de las áreas y de tal es un poco poner el foco entre tanta riqueza que hay, poder parar un momento y decir, a ver, quiero mirar esto, ¿qué hay aquí? Y lo que hay es infinito, pero bueno, ahí intentas un poco ver y luego cómo se interconectan muchas cosas. Y algo que comentas que a mí me llama también exacto mucho la atención de la disciplina de la impro, que hay esta parte que es... Tú, bueno, tú también eres actor y haces muchos temas de cortometrajes, de cine. Y es verdad que está muy... El tema de ser actor está muy vinculado con esta necesidad de ser mirado, de tener el foco, este ego. Pero yo me doy cuenta que, o al menos es mi experiencia, que la gente que lleva muchos años improvisando tiene este punto de delegar porque sabe que el foco está en lo que estamos creando, no necesariamente en mí. Y esta distinción está muy guay. Y también yo creo que se ve con los alumnos, ¿no? Hay alumnos que quieren el foco y quieren ser ingeniosos y quieren salvar la escena y tal. Y luego gente que es más tímida. ¿Cómo gestionas esta cuestión de, del foco? Em, a ver, claro, es recordarte y recordarles que el ego nunca es bueno. O sea, eh, somos un pincel en la pintura, pero lo que importa es la pintura, no con qué pincel se pintó. Nadie le importa. Estamos al servicio de la historia. Eh, Mm. ¿Qué necesita la historia? Este ingrediente. Pues le metemos somos ingredientes. Y en este sentido también, ahora, Como hoy actores, que ¿no? Esto estamos... como actores. Ujú. ¿Sabes? Y Un actor hoy que digo, quiera brillar es como, pero ¿qué haces? O sea, no puedes brillar si no estás escuchando al otro y reaccionando de forma honesta, si no hay verdad escénica. Estoy al servicio también de lo que me dé el otro compañero. y Y el cuanto más guión y brille, la dirección. claro, y cuanto más brille el todo, más brillaré yo. Si de repente alguien quiere brillar, está opacando y jodiendo la marrana. Entonces sí. Sí, Y un total. poco por el foco que estamos de la conversación hoy, también al servicio de la comedia. Percibir cuando está sucediendo esa energía, ¿no? Y es... Sí. No por mi chiste del momento, joder, una energía que se está generando muy guay. Mira, esto con el tema, claro, estábamos hablando al servicio de la historia, pero también al servicio de la comedia. Eh, a veces hablamos del que se necesita el personaje cómico y el personaje normal, ¿no? Funny guy, straight guy. Y parece que el personaje cómico es el que va a hacer reír. Ese personaje no hace reír sin el personaje normal. O sea, si no hay una reacción que ancle emocionalmente la cosa absurda que hace ese personaje, nadie se ríe. Si es absurdo, Mm, pero no acusas lo que está pasando, nadie se ríe. Entonces, es tan importante ese personaje normal con el que el público se identifica, que dice, me río porque tú me estás mostrando el camino de que esto, con tu emoción y con tu reacción, me estás mostrando que esto es absurdo, que esto es risible. Sin eso, por eso quien se esfuerza por ser gracioso, el graciosillo, solo eso no es nada. De mm. hecho, quien va a hacer brillar es el que acusa emocionalmente, ¿sabes?
Por eso muchos personajes de sitcoms, protagonistas de sitcoms, la protagonista no es el personaje más gracioso de la sitcom, Es porque es el el que que recibe está y ahí haciendo reacciona. avanzar la historia, tiene sueños y es el con el que en el público se identifica. No siempre, hay de todo, pero No, pero sí, el ejemplo de Ted eh, en Cómo conocí a vuestra madre, ¿no? él no es gracioso, De hecho, es que a lo claro, mejor es verdad que te pueden incluso ni gustar mucho. Te gusta el ecosistema, los otros personajes, te gusta Barney, te gusta tal. Pero es verdad lo que dices tú de está ese que sufre y padece desde una cosa más realista la riqueza del mundo en el que está. Sí, sí, tiene mucho sentido. claro. O también en The Office, que me encanta, tenemos a Michael Scott, a Dwight, pero todos estos no son graciosos hasta que hacen su cosa loca y luego la cámara enfoca a Jim o a Pam, que miran en plan, ¿habéis visto lo que han hecho? Eso es ahí donde nos reímos. Ese es el timing también. Locura, reacción, comparto con el público. Y entonces el público hace, ya, jaja, Mm. te entiendo, Esto me pa, te entiendo, gusta. sí. Sí, me gusta mucho y enlaza mucho con una parte en la que quiero entrar ahora, que es un poco el ejercicio de la impro. Estamos construyendo historias, estamos haciendo personajes, estamos haciendo... Pero también estamos nosotros como improvisadores. Y creo que vincula un poco también a lo mejor con el mundo del clown. No lo conozco tanto, pero a veces esta mirada a público, lo que estás diciendo tú en The Office es directamente literal, mirada a público. Es esa reacción de alguna forma, ¿no? Que hace evidente esto de Dios, lo que está sucediendo. ¿Cómo ves esto en la disciplina de la impro, que existen estas dos capas, ¿no? La ficción y los improvisadores trabajando? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué opinas de todo esto? Claro, claro. Bueno, hay dos cosas. Una, que se podría vivir sin romper la cuarta pared y acusarlo emocionalmente como personaje y ya lo entenderíamos, que es como sería lo más purista. Y la otra es lo que apuntabas del metahumor, ¿no? De que de golpe el improvisador rompe un poco, hace un comentario de estamos aquí o estamos allá, y es como mirar al público y decir, subrayo esto inusual, esto absurdo. Y claro, a mí me gusta mucho, a mí hay gente que quizá no lo quiere hacer, pero a mí si no se abusa es algo que me hace mucha gracia. Hey, estamos improvisando y no queremos engañar a nadie. A mí este rollo casual de la impro me gusta mucho, Sí, a pero mí también también. es, A es ver, yo creo cuestión que es personal, es cuestión de sí. gustos. Y yo creo que aparte es un poco de estilo, porque yo creo que nosotros esto lo tenemos mucho. Ahora, por ejemplo, recordando un poco a los modestos, ellos creo que eran excelentes y exquisitos técnicamente, pero a lo mejor no tenían tantas... Por eso es ese nivel, ¿no? De graduar dónde está cada uno, y lo que decías tú, es tu voz y es años de saber y sentirte cómodo donde estás. Y en este punto es verdad que yo creo que lo que comentabas de nosotros como improvisadores estamos... A veces suceden cosas que nos hacen mucha gracia a nosotros o nos impacta de una forma que no podemos controlar, y aparece esa costura, ¿no? Se nos ve a nosotros trabajando. Y es un tono. Y es uno de los éxitos de Saturday Night Live, que está grabado en vivo y solo han tenido una semana para prepararlo y están haciéndolo y a veces se les escapa la risa. Y es el mérito es que está grabado y se está emitiendo al momento, ¿sabes? No vamos a poder cortar, emitir toma dos. Por eso, cuando a alguien se le escapa la risa, también le gusta mucho al público esto. Y es una de este es el metajuego, el metahumor, otra capa que tienen y que juegan. Sí, vamos a hacer reír porque vamos a hacer reír, pero si consigo entre el elenco hacer reír a mi compañero o compañera, este putearse es algo que el público ya entiende y también aprecia. Entonces, yo creo que cuando el público ve en una improvisación que porque no lo puede evitar, el actor, la actriz se ríe, es un placer. Y por eso también nos gustan las tomas falsas.
¿no? Nos reímos un montón, yo me río un montón de las tomas falsas, me gustan mucho. Entonces es este componente de en un mismo show tener la toma falsa en directo mientras se está intentando seguir. Es maravilloso. Y tiene este punto de que es como muy auténtico, ¿no? Se sabe que todo lo que se está generando es una ficción, es un jueguecito, personajes y tal, pero ver una reacción genuina del improvisador, porque al final también acabamos siendo una representación, o sea, nosotros somos también personajes en escena, que yo creo que incluso se podría Sí, llegar a manipular, lo has dicho un poco al comienzo, cuando ya eres consciente de estos elementos, los puedes jugar, sabes en qué momento a lo mejor romper y reaccionar desde ti como improvisador, cuando no, pero mola muchísimo cuando te desborda lo que está sucediendo en escena, para bien y para mal, porque hay veces que puede estar sucediendo una escena que te echas las manos a la cabeza y esta propia reacción de Dios mío, ¿qué cojones estamos haciendo? Es, es oro puro, ¿no? Porque es verdad que nos sentimos desbordados por lo que está sucediendo en escena. sí, 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 claro. Claro, claro, incluso pero ahí es donde que, incluso cuando la cosa va mal, si hay un punto de conciencia y de clown, de decir, "Buah", de reconocer esto va mal, eh, entonces es bueno. ¿Sabes? Como que al menos el público piensa, bueno, estamos en buenas manos porque están reconociendo que se está desbocando, ¿sabes? Ah, Y se sienten y cómodos es en una buena ello. herramienta para reconducir. Sí, 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 sí. Exacto, y es que es un poco, y es honesto, ¿no? O sea, que al final en la impro te enfrentas a lo desconocido, realmente tienes herramientas, tienes entrenamiento, pero puede suceder de todo, desde que se te suba una persona borracha o de que haya cualquier jaleo, de que se rompa un vaso, entonces estamos también susceptibles de que cualquier cosa Sí, modifique la dirección que estábamos teniendo. total, total, total. Sí, sí. Es que es un pedazo de entrenamiento kung fu de be water, my friend, a ver qué te viene, a ver qué tal, pero yo también propongo, escucha, muchos malabares, muchas cosas. Y a la vez, cuanto más relajado y más disfrutón estés, también más fácil todo fluye. Entonces, realmente, joder, muy profundo. Es Sí, como, sí, se sí, es un trabajan. arte marcial, pero es arte escénica, como todo, y cada vez me fascina más. A mí Cuanto es que más al tiempo final sí, pasa, más me fascina. nos flipa por eso estamos teniendo también esta conversación, porque es como, me cago en la leche, cómo mola esta movida. Y, Es muy fuerte. y un poco para rascar un poco desde este punto meta, porque preparando un poco esto y, claro, reflexionaba un poco sobre esto, también sobre todo cuando, y la oportunidad de poder hablar contigo, que hacemos improvisaciones los dos solos con la compañía más grande, entonces eh, aparece algo también en la construcción de la comedia improvisada, de la impro, este punto de cosas que llevamos nosotros y cosas también en la de provocar la risa a mi compañero. ¿Cómo lo explico? Digamos, que si yo ya sé qué situaciones incomodan a mi compañero Rich o a mi compañero Pedro o a mi compañero Mary, al final puedo, lo que decías tú de putear al compañero, esto a lo mejor el público no lo termina de entender, pero entiende que está pasando algo. ¿Cómo Sí. ves todo este material de lo que ya es los improvisadores trabajando y todo lo que se genera con esto? Buah. Am, creo que es, bueno, es que es eso, es otra vez para mí lo más interesante. ¿Qué inquietudes tengo? ¿Qué inquietudes sé que tiene mi compañero? A veces voy a jugar a favor de lo que creo que le va a apetecer y a veces me gusta jugar a lo contrario, ¿no? Plan, hemos improvisado tanto que yo me puedo imaginar, vale, aquí creo que Alan quiere que yo sea el protagonista.
y decir, bien, fantástico, o de golpe decir, le voy a hacer yo antes el protagonista. Y es como constantemente, ¿qué me apetece? ¿Dónde está mi diversión? Y si yo estoy jugando a encontrar mi diversión y tú estás jugando a encontrar tu diversión y nos divertimos juntos, vamos a invitar a que se divierta mucho la gente. Y creo que tiene que ver con el contagiar la diversión. Voy a seguir mi diversión. Si pasara que yo solo, que mi manera de encontrar mi diversión no te divirtiera a ti, aquí pues tendríamos un problema y tendríamos que ver cómo hacerlo, porque si no, dejaríamos de hacer lo que estamos haciendo. Mm, Pero si encontramos esa manera, es como somos niños, ¿eh? Es que encontramos la manera de jugar juntos, ujú. eh, y Es ahí verdad. este equilibrio de, venga, y también es algo que no hacemos, pero podríamos hablar, incluso, ¿no? Más de decir, ¿qué te apetece explorar hoy? Tal, tal, a mí tal. Y lo tenemos ahí, no significa que vaya a salir, pero a veces sí. Y sí, como activamente poner sobre el escenario los temas que nos preocupan y Ujú. explorarlos. Si no lo hacemos hablado, da igual, salen porque inconscientemente nos van a venir. Esto. Por ejemplo, tú y yo siempre hablamos, hacemos escenas con nuestras madres. ¿Qué está pasando ahí, no? Con Pues eso. gente traumatizada, por lo que Seguimos sea. explorando en la ficción lo que en nuestras vidas nos crea tensión. Claro. Pero esto por aquí quería ir también, porque es verdad que es material, o sea, es inherente a que nosotros vamos a desarrollar personajes, les vamos a hacer, les van a afectar unas cosas u otras, en gran medida en base a lo que es nosotros, nuestra propia percepción de la realidad y que nos, incluso en ese momento, lo que estabas comentando tú ahora, a lo mejor en un momento, una época, estás más sensibles a unos temas o te interesan más unas cosas y que otras. Entonces, yo creo que inherentemente eso lo vamos poniendo en el escenario. Y un poco lo que decías tú, yo sí que recuerdo un taller hace muchísimos años con Omar, que él sí que nos llegó a plantear un poco esta idea de somos autores, queramos o no. Tú puedes ir en metro de camino a un show y poder eh, pensar si te apetece o no, no, lo que has dicho tú, incluso como compañía. Oye, ¿nos apetece o no nos apetece? Yo creo que aquí entra un poco, que lo exploramos un poco en el área eh, 8, que es la creación de shows, que por aquí ya va, es un poco una intención de creación de shows de una u otra manera en lo que puedes hablar más de unos temas, más de otros. Nosotros con Mundo Impro, por ejemplo, exploramos eh, la creación de ideas, o sea, como hay una visión, una mirada puesta, pero es verdad que sucede también de una forma muy inconsciente de lo que tratamos o no Mm. tratamos en los escenarios. Sí, y sabes, estaba pensando en eso, ¿no? Hablábamos antes del el estar al servicio de la historia y ser simplemente un pincel y tal, pero también creo que, al menos en Chicago o en Estados Unidos, la impro también es una manera de encontrar tu propia voz cómica. ¿Y Ujú. quién eres tú como artista, improvisador, improvisadora? ¿Qué te apetece explorar? ¿Con qué tono? ¿Cuál es tu universo interior que pones? ¿Cuáles son tus colores que aportas? Y claramente tú tienes unos, Pedro, unos Mari, Miguel, yo, aportamos unos colores y está bien saber, ya, es que a mí me interesan estos temas y me interesa este humor y tiro por ahí. Em, y eso construye también quiénes somos, cuál es nuestra voz artística, como cómica y como improvisadores quiénes somos, ¿sabes? Que no solo somos, bueno, no sé, tengo mi duda de si la idea es llegar a ser eso, ¿no? El ninja que se adapta a cualquier cosa y no tiene forma, o, o está bien crear una forma, una identidad A lo mejor artística, pueden ¿sabes? ser las O sea, dos y ahora vuelvo a Woody a la Allen. vez, Woody Allen claro. hace películas y siempre sabes que son suyas, o sea, su estilo, Ujú. o Tarantino, o lo que sea. No es esto al final un gimnasio, una práctica, aunque sea una co-creación también de irnos encontrando
quiénes somos como artistas y qué necesitamos. Qué guay, No pues sé. cojo esto para un poco ir buscando el cierre y un poco precisamente eh, tirando un poco del hilo de esta última reflexión. ¿En qué momento estás tú? ¿Qué te está atrayendo, fascinando? ¿Qué quieres investigar? ¿Qué vas sintiendo que te pide el cuerpo en este sentido? Después de toda esta conversación que hemos hecho, que creo que eh, es un repaso de toda tu experiencia en el mundo de la comedia, de la impro y de este juego escénico, ¿no? De crear en el escenario para generar reacciones en el público. ¿Qué, qué, ¿Qué ves para los próximos meses? ¿En qué estás? Pues la respuesta va más por lo de que creo que me apetece experimentar en mi vida, pero no tanto en el arte. No estoy muy seguro a nivel artístico, pero sí que confío mucho en el proceso. Entonces, quiero entregarme durante una buena etapa al proceso. Y lo que más me apetecería es improvisar con el máximo de gente posible, y lo más diferente también posible, como am, jugar mucho con muchas personas, de muchos países. Eso es una cosa que otra vez, que siento que me dio Chicago y que es un camino de crecimiento personal y artístico inconsciente. ¿Sabes? No quiero pensar en, ¿sabes? Me alejo mucho ya del estándar, no quiero pensar en lo que quiero construir. Quiero Ujú. más bien entregarme al fluir, a la diversión y al seguir viendo cómo todo esto confluye y qué se va generando. O sea, me Mm. gustaría entregarme al descubrimiento más que a la construcción. Bueno, un poco lo que Sí, comentas, estoy en ¿no? De ese esa punto. confianza en el propio proceso nos trae las propias lecciones. Yo, un poco también para cerrar, ¿En qué al estás? final es algo que he encontrado con todo este trabajo, con el viaje de cartografiar la impro, que es un camino inverso, porque yo ahora he creado una cosa como muy cerebral, pero que es un recorrido que he podido hacer a través de la experiencia. No a ver si me lo explico bien. La disciplina de la improvisación nos regala muchísimas cosas por el solo hecho de practicarlas. Eh, Mm, yo he traducido un poco a nivel conceptual muchas cosas que he aprendido, pero es verdad que es vivirlas, experimentarlas es lo que te lo da. Yo no sé, quizás como he creado el mapa que me hubiese gustado tener al comienzo del viaje, pero que a lo mm, mejor, o sea, si lo tienes que vivir, puedes entenderlo, puedes conceptualizarlo, siempre hemos leído libros, siempre hemos estado tal, pero hay una parte que lo dices tú de experiencial del proceso y vivencial que es lo que se te va a meter al final, ¿no? Dentro del cuerpo. mm. Sí, total. Y, y por cerrar, simplemente, ¿qué te llevas de esta conversación? Y, y que te digas. Wow, bueno, ¿qué me llevo? A ver. Am, el hecho de, al final, el hecho de compartir contigo, que siempre estamos hablando, pero bueno, es que como de golpe decir, vamos a hablar, en serio, no de cachondeo, como que esto, que la impro y la comedia es muy seria. Y no sé, creo que me llevo el fervor, el entusiasmo, el juntarte con entusiastas, ¿sabes? Me llevo eso. Maravilloso. Porque eso, buah, es contagioso. Necesitamos juntarnos más los entusiastas y darnos este Lo regalito. has comentado antes, este punto de contagiar. Y es verdad que de alguna forma es lo que hacemos en el escenario, contagiar al público ciertas emociones y ciertas cuestiones. Entonces es una herramienta potente, sí, sí, y muy bonita. ¿Tú qué te llevas? Pues este pedazo de rato maravilloso de estar hablando contigo y,
y un poco del que sabemos mucho pero no sabemos nada, ¿no? Y esta cuestión que me lleva esta... Tu propia visión de lo que te apetece experimentar me gusta porque me invita a mí también a ver qué nos queda por explorar. O sea que muchísimas gracias, Richie. Ha Y a sido ti, Alan. un placer. Tengo muchas ganas de que volvamos a coincidir en un escenario, a hacer el idiota juntos y pasárnoslo Pronto. súper. Muchísimas gracias. Claro. Bueno, a ti un abrazo.